Estábamos hablando ya de justicia nosotros en nuestro anterior bloque y yo tengo el placer de tener acá en estudio al ministro del área, el doctor Héctor Arce. Bienvenido, qué placer tenerlo acá. Muy buenas noches, Priscila. Un placer para mí estar aquí en el programa después de algún tiempo. Bueno, no puedo dejar que no comente. Yo conozco usted la sensibilidad que tiene con la violencia contra los niños, contra las mujeres. ¿Ha visto usted esta entrevista que teníamos hace unos minutos? Sí. Muy dura. Verdaderamente terrible, ¿no? Y es terrible ver que con muchas medidas que se han tomado desde el punto de vista legislativo, la ley 348, una serie de acciones desde el punto de vista punitivo, lamentablemente los casos de violencia contra las mujeres no terminan, ¿no? Más bien en algún sentido parecen haberse incrementado y quizá respetando y valorando la gran labor que hace la compañera Jessica Echevarría, una ex colega diputada mía en el anterior periodo constitucional. Es un muy buen trabajo, nosotros siempre hemos coadyuvado, vamos a ver cómo podemos coadyuvar incluso en este caso, lo vamos a ver mañana a través de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, pero nos toca, yo creo, Priscila, hacer un trabajo de mayor reflexión, tanto al Estado como a la sociedad, para ver cuál es el mejor camino para evitar este tipo de situaciones que son recurrentes y que muchas veces terminan en feminicidio, terminan en la muerte de la mujer, ¿no? La mujer, que es el ser humano más extraordinario que puede haber sobre la faz de la tierra, que es productora de vida, que es productora de las cosas maravillosas que ocurren en el universo, en nuestro diario vivir, no puede ser sometida a violencia, no debe ser sometida a violencia jamás. Y lamentablemente nuestra sociedad, tenemos que reconocerlo, pese a los esfuerzos, hemos tipificado el feminicidio con 30 años de presidio, se han aprobado leyes especiales como la ley del CIPACE, estamos ahora en trámite de una ley del registro público de personas violentas. Pese a todo el esfuerzo que se hace, no estamos obteniendo los resultados que deberíamos. Quizá, Priscila, no sea tanto la respuesta de parte del Estado, de parte de la legislación, de parte de lo punitivo. Quizá la respuesta, Priscila, está en trabajar en la sociedad, en construir una cultura libre de violencia, el tratar a nuestros hijos bien, el jamás castigarlos físicamente a nuestros hijos, el construir entre los hermanos, entre la familia, entre los amigos, dentro de la sociedad, una cultura de respeto, una cultura de paz, una cultura de valoración hacia la mujer, reducir el consumo del alcohol, que muchas veces es el detonante de esta situación, construir una cultura donde ni hombres ni mujeres se enajenen en función del alcohol, ¿no? Que se limite, es imposible evitar el uso, pero claro, que se limite a condiciones racionales, que trabajemos desde la familia, desde los núcleos sociales, desde el trabajo, desde una concepción social de mayor protección y valoración de la vida, ¿no? La mujer es fuente de la vida, de la mujer nacemos todos, ¿no? Y además es fuente de muchas cosas maravillosas que hacen del desarrollo de la humanidad lo que es finalmente, ¿no? Y golpearla, lastimarla, maltratarla, quitarle la vida es un crimen terrible y es algo que debería ser extinguido de nuestra sociedad y lamentablemente no estamos logrando, y hay que ver cómo de mejor manera podemos trabajar conjuntamente. No hay peor lucha que la que no se hace, y estamos todos conscientes de que tenemos este gran problema y como bien dice usted, hay que analizar nuevamente cuál es la fórmula para poder erradicar la violencia. Gracias por el comentario. Yo sé que era muy importante escuchar al ministro del área en un tema tan delicado cuando sabemos que tenemos que luchar contra la violencia. Permítame cambiar de tema, por favor, porque tenemos mucho para hablar. Y entre las cosas, es el tema de los notarios. Ayer veíamos mucho movimiento. En realidad, en la última etapa de las últimas semanas, en selección, en preselección, en exámenes y demás. Y ayer culminaba todo con la posesión y la entrega ya de toda la documentación. Así es, Priscila. Se ha vivido un hecho que yo lo considero absolutamente histórico. Ayer ha nacido prácticamente la carrera notarial en nuestro país. Para contarlo muy rapidito, antes la función notarial estaba encargada al órgano judicial. Era el órgano judicial que elegía a los notarios, y siempre lo hizo por prebenda, siempre lo hizo por dinero, siempre lo hizo por amistades, siempre lo hizo por una serie de situaciones que son anómalas, que no son correctas desde el punto de vista de la transparencia, de la ética y la moral. Nosotros tomamos la decisión con el presidente Evo Morales de, siguiendo además otros ejemplos internacionales, crear una dirección del notariado, crear un Consejo Nacional del Notariado y sacar este tema del ámbito del órgano judicial
para darle transparencia, para darle efectividad. Después de muchos años, de muchos problemas, finalmente logramos llevar adelante un proceso de selección de notarios verdaderamente histórico, un proceso en el que los titulares fundamentales de todo el proceso de calificación de méritos, verificación de requisitos, elaboración del examen, la toma del examen han sido las universidades. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a las universidades del sistema universitario boliviano, las 9 universidades, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana han firmado convenios con nosotros y en cada departamento pues sí les han conformado comisiones de 5 personas, de las cuales 3 provenían de las universidades. Los mejores profesores de Derecho Civil, de Derecho Notarial de las áreas afines han sido enviados por las facultades de Derecho en todo el país y ellos en mayoría han conformado las comisiones que han hecho todo el trabajo, que han elaborado el examen, un examen además que se ha guardado en una bóveda con la máxima garantía de seguridad, las horas que tuvo que esperar para ser impreso, transmitido a través de mecanismos de garantía, una gran ayuda de la AGETIC, una gran ayuda del Tribunal Supremo Electoral, particularmente del vocal Antonio Costas, nos ha permitido las máximas garantías tecnologizadas de seguridad y a la media hora de haber cumplido el examen, todos sabían ya quiénes eran notarios, quiénes no eran notarios, quiénes habían obtenido la calificación. Por meritocracia se han dado a elegir un tercio, supongamos eran 90 notarios los que se elegían en un departamento, 30 de ellos, la tercera parte mejor calificada por prelación, ha elegido su notaría. La elección de las notarías era otro tema de coteo, de prebenda, de una serie de situaciones. Ahora no. Si alguien sacó 80, elegía primero su notaría. El que sacó 79, segundo. Y así el 30% mejor calificado, el 33% mejor calificado. Y el restante 66% menos calificado en un sorteo público con autoridad del juego. Han visto todo, se ha dado en cada una de las partes del país. Y todo se ha manejado en base al mérito, todo se ha manejado en base a la transparencia. Bueno. La totalidad, los 445 notarios han sido elegidos de una manera histórica y han sido elegidos no por 4 años, sino han sido elegidos para hacer carrera notarial. Van a ser evaluados cada 2 años, van a rendir exámenes cada 2 años, pero un notario que sea honesto, que se capacite, que trabaje, que cumpla su función con honestidad, que dé fe pública correctamente de todos los actos de los ciudadanos, ha de poder hacer carrera, ha de poder jubilarse, ha de poder estar 20, 30 años si es necesario, solamente sometido a pruebas, a capacitaciones, sometido a no tener procesos. Con esto nace la carrera notarial en nuestro país. Hemos hecho convenios con la Universidad Andina Simón Bolívar, con las varias universidades del sistema. Vamos a dar maestrías y posiblemente doctorados más adelante sobre el derecho notarial. Se jerarquiza, se dignifica la función notarial y con eso, por supuesto, llegamos en definitiva ya a tener un sistema notarial diferente, que es un gran avance en la transformación de la justicia. Y la nota más importante, Priscila, el día lunes, los medios de comunicación no le han dado mucha importancia, pero el día lunes hemos tenido una última reunión de la Comisión de Implementación de los Resultados de la Cumbre, donde estaban presentes los 2 presidentes de las cámaras, el presidente González, la presidenta Montaño, el fiscal general, el procurador general, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el presidente del Consejo de la Magistratura, la Universidad Boliviana, el ministro de Gobierno, estaba mi persona, y entre esta agrupación de toda la institucionalidad del Estado, hemos saludado y hemos valorado que el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza de sus presidentes, el doctor Gonzalo Halcón y el doctor Antonio Revilla, han decidido tomar el procedimiento de elección de notarios para la elección de vocales. Y entiendo que el día de ayer, ayer miércoles, en el Pleno del Consejo de la Magistratura se ha tomado la decisión de aprobar un reglamento idéntico, casi idéntico, con algunas variaciones de lo que se ha utilizado, también trabajar con las universidades. Yo creo que este es un acto que hay que reconocer y valorar de nuestro Consejo de la Magistratura, que a diferencia de lo que ocurría años pasados, es un consejo sano, que está trabajando muy bien y que está trabajando mano a mano con el Tribunal Supremo de Justicia. Los verdaderos cambios en la administración de justicia se van a dar cuando se dé esta transformación en el elemento humano, el ser humano, que es lo más importante para cualquier sistema de justicia. Y por supuesto las leyes, pero las leyes no son tan importantes como los seres humanos. La mejor ley, quienes las aplican. Quienes las aplican. La mejor ley en las manos de un mal juez es una mala ley. Exacto. Mala ley. Y la peor ley en las manos de un juez justo es una buena ley. Bueno, yo lo corrijo en algo.
usted decía, no le han dado mucha importancia en los medios. Aquí sí hemos hablado del tema, porque creo que el tema de la meritocracia y que los mejores estén es importante resaltar. Pero ya que estamos hablando de la justicia y todo lo que está pasando dentro de la justicia, hay un tema muy importante que también quiero tratar con usted, ministro, y es lo que pasa con el tema de las mochilas chinas. Hoy se ha sumado una nueva denuncia en torno al alcalde José María Leyes por las mochilas chinas 2, así ya lo están llamando, pero es referidas a la gestión 2017. Así es. Todos conocemos lo que ha pasado en la gestión 2018, una situación vergonzosa, mochilas que se compraron en $2 millones antes de la licitación, una licitación que se da cuando las mochilas ya habían sido confeccionadas, cuando ya la empresa estaba todo destinado, un costo de 12 millones, un incremento de varios cientos %, ¿no es cierto?, que rompe, incluso había una mal llamada tradición, reprochable, condenable, de un 10%, un 15% de beneficio ilegítimo que obtenían algunas autoridades por determinados contratos. El diezmo, el quinciño que se llamaba, que es aberrante, es rechazable y es condenable. Pero en este caso es al revés. Las mochilas han costado el 15%, el 20%, y el monto de la ganancia ilegítima está cuantificado en el 80%. Todos conocemos, al verse sorprendido el alcalde Leyes, siendo abogado, él no ha asumido defensa. Él ha salido una serie de situaciones incorrectas, ofendiendo al vicepresidente, me dijo a mí que me invitaba a un mercado a buscar mochilas en 26 bolivianos, no ha asumido defensa. ¿Y qué es lo que han hecho al verse sorprendidos? Han rescindido el contrato, le mandan una nota a la empresa en la que le dicen que rescinden el contrato por fuerza mayor. ¿Cuál es la fuerza mayor? ¿El haber sido sorprendidos en su fechoría? La empresa acepta y prácticamente nos quieren hacer creer que no ha pasado lo de las mochilas, que no se han entregado 97.000 mochilas y que no había todo un accionar delincuencial para beneficiarse legítimamente de aproximadamente 10 millones de bolivianos. Pero la cosa no para ahí. De esta valiente denuncia que hace una concejal cochabambina, a través de eso el Ministerio de Transparencia empieza una investigación y llegamos a evidenciar que un año atrás, el año 2017, o para el año 2017, finales del año 2016, ocurrió exactamente lo mismo. Una primera licitación que se da, obviamente con posterioridad a una confección, se anula, se hace otra licitación y ya estaban listas las mochilas llegan, nuevamente el costo es alrededor de 2 millones y fracción y el monto que se paga, en este caso sí se ha pagado, y esto es un detalle muy importante que hay que mencionarlo, se paga un monto de 12 millones con un gravísimo daño al erario nacional. Es considerado daño al Estado. Claro, aquí ya hay un daño al Estado, ¿no? En realidad en el otro caso también se podría llegar a esa cuantificación porque obviamente no porque haya un descubrimiento de un hecho delictivo y traten de anularlo todo, anular la licitación, anular las entregas, hacer desaparecer el acta de ingreso a los almacenes de las mochilas. No porque se haga todo eso el delito va a desaparecer. Esos son actos que incriminan más a los autores. Son actos para ocultar evidencia, para burlar la acción tutelar de la justicia, para entorpecer un proceso, para sabotear un proceso, y obviamente eso complica mucho más la situación jurídica de los actores. Nosotros lamentamos profundamente que haya habido una resolución de una juez en Cochabamba que le haya otorgado el privilegio a la autoridad responsable del proceso de contratación, que entiendo es una abogada que había trabajado muchos años en la gobernación de Santa Cruz y que fue enviada a Cochabamba, seguramente fue enviada para capacitar a la gente en estas mañas, en estos viejos males que tanto daño en el pasado le han hecho al Estado, a la institucionalidad de nuestro país. Recordemos los casos de Dante Escobar, recordemos tantos casos, ¿no es cierto?, que han sido tan tristes, donde gente se ha enriquecido en base al erario nacional y que ha generado el rechazo del pueblo boliviano y el surgimiento de una política y una visión anticorrupción que la llevamos adelante nosotros. Esta señora sigue trabajando en la alcaldía, la jueza ha dispuesto solamente que se la cambie de unidad con toda la evidencia que existe, con todas las pruebas que existen de el entorpecimiento del proceso. Hay que leer el periódico Opinión del día de hoy, que saca con toda claridad qué es lo que ha pasado. Y ante esta claridad de este primer caso se suma la contundencia de un segundo caso, ¿no? Nosotros no tenemos en lo personal, en lo particular, ni nosotros, ni nuestro gobierno, ni nuestro presidente, nada en contra de nadie. Es decir, nosotros actuamos igual en todos los casos de corrupción. A nosotros nos ha tocado
detener, procesar y encarcelar hasta el día de hoy, ya hace casi 10 años, a uno de los hombres importantes, en que en su momento uno de los hombres más fuertes del MAS, y lo hemos hecho sin acusar a nadie, lo hemos hecho porque era nuestra responsabilidad, me refiero a don Santos Ramírez Valverde. Nosotros somos el único gobierno que ha tenido 2 ministras procesadas. Nosotros somos un gobierno en el que tiene una gran cantidad de alcaldes, no solamente detenidos, sino sentenciados por delitos de corrupción. Y aquí estamos hablando de un actor político fundamental, que es vicepresidente de los demócratas, que ha sido defendido por el jefe de ellos, el señor Costas, tiene derecho de hacerlo, de mandarle personal, seguramente experimentados en este tipo de procedimientos ilegales. Pero aquí no estamos viendo contra quién estamos actuando. Aquí estamos observando que hay un hecho flagrante, gravísimo de corrupción que ha conmocionado a la población y que merece la investigación y la sanción de parte del Estado. Ahora, yo lo traslado con un caso similar, con una denuncia similar en Oruro, ¿no? Porque sí, hay también una investigación en torno a las mochilas chinas de la alcaldía del alcalde Bazán. Exacto. Nosotros hemos comisionado, hemos pedido como Ministerio de Transparencia que se lleve adelante rápidamente la audiencia de medidas cautelares. Entiendo que está señalada para la próxima semana. Nosotros como Ministerio de Transparencia vamos a actuar en la misma severidad y responsabilidad y dar instrucciones específicas. En algún momento lo apartaron de la investigación a él. Las condiciones son diferentes, entiendo, no conozco a profundidad, pero la información preliminar que he recibido son condiciones diferentes, ¿no? En este caso de Cochabamba ha habido un accionar demasiado burdo, Priscila. Es inaceptable escucharlo al alcalde decir, pero si aquí no ha habido daño, ¿por qué hemos anulado el contrato? Un poco más nos va a decir, cuando se ha visto sorprendido, que las mochilas son una donación de una empresa china a los jóvenes o a los estudiantes de Cochabamba. O sea, ¿nos toman por tontos quizá los ciudadanos bolivianos? No se puede hacer eso, y no se puede hacer eso menos proveniendo de una autoridad, ¿no es cierto? Hay otros casos más incluso que se están investigando y nosotros, Priscila, y a las pruebas nos remitimos y ahí están los hechos, se analiza y se investiga los casos, vengan de donde vengan y caiga quien caiga, sin proteger absolutamente a nadie. Esa es siempre la visión, esa es siempre la línea que nos da nuestro presidente Evo Morales. Hay otro caso del exalcalde de Cochabamba, está sometido a proceso, se ha llevado una acusación y nosotros estamos impulsando y lo vamos a impulsar para que en el marco de la más absoluta transparencia se lleve adelante el proceso, que es finalmente a lo que llegará también el caso del señor Leyes y el caso del señor Bazán, que llegue en un proceso, una instancia judicial donde finalmente se establezca la verdad de los hechos de qué es lo que ha pasado en cada uno de los casos en su individualidad. Por el caso del exalcalde Edwin Castellanos y este audio, bueno, no supuesto, el audio ya publicado porque el propio fiscal de distrito de Cochabamba ha confirmado que es su voz, hay un proceso disciplinario interno. Entonces, ¿cómo ve usted lo que está pasando con esto? Yo entiendo de que había una intencionalidad incluso de ampliar el proceso contra el señor Castellanos, ¿no? Y que los criterios que compartan los fiscales en ese sentido pueden ser obviamente totalmente válidos, ¿no? Es un tema que está al interior de la Fiscalía. Yo no veo un accionar delictivo del fiscal de distrito. O sea, ¿no ve nada raro en el audio? Tiene que investigarse, pero en el audio lo que se escucha es de que debería haber una mayor investigación. Es lo que a mí me han pasado, ¿no? Lo que yo conozco. Y es un tema que tiene que verlo internamente la Fiscalía, pero no hay una situación que comprometa más bien para beneficiar a nadie. Hay muchas cosas que se dicen, pero hay que escucharlo con calma el audio, Priscila. Hay muchas cosas que se dicen alegremente y en un gesto de desesperación se están diciendo muchas cosas que no corresponden, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer es, todos los casos son importantes y el caso del señor Castellanos está sometido a juicio, tiene que ir a juicio y en ese juicio establecerse la verdad que es lo que ha pasado. En este caso de las mochilas es un caso gravísimo con la evidencia que el pueblo boliviano está viendo hoy en día. Y bueno, tiene que también someterse a investigación y seguramente en el futuro a juicio. No sirve de nada defender un caso acusando a otro. Cada caso se maneja en su individualidad y todos deben merecer la priorización que debe llevarse adelante. En estos momentos está el viceministro de Transparencia, el doctor Diego Jiménez, en Cochabamba, justamente viendo todos estos temas. Hemos comisionado también gente a la ciudad de Oruro. Está el doctor César Romano, el director general de lucha contra la corrupción, está el doctor Beizaga, tenemos un equipo de profesionales abogados y nosotros vemos esto desde el punto de vista jurídico, Priscila, ¿no? Y a mí me hubiera, lo mínimo que hubiera esperado de un abogado
además un abogado conocido en Cochabamba, como es el doctor José María Leís, una respuesta también legal y jurídica y no política, no escudarse en una serie de situaciones que no corresponden, ¿no? El hecho de ser autoridad electa no lo inhibe pues de una responsabilidad penal. Ninguno de nosotros está libre. La nueva Constitución establece que todos somos pasibles ante la ley. Ya no hay juicios de privilegios, ya no hay juicios de responsabilidades abiertos, ya no hay el caso de corte que había antes. Ahora vivimos en un sentido donde todos somos iguales ante la ley, que es una de las bases fundamentales, Priscila, del Estado democrático, de la institucionalidad republicana en la que vivimos. Ministro, otro tema que también quiero tratar con usted, por favor, antes de que me vaya cortando el tiempo, es el Código Civil. El otro día escuchábamos a los opositores, decía, están anulando todos los procedimientos que están siendo tratados en base al Código Civil porque no está vigente. ¿Cuál es la situación jurídica? ¿Qué pasa con este tema? Sí, Priscila, muchos de los códigos que están todavía en vigencia han sido aprobados mediante decretos ley. Son los códigos Banzer, justamente tiene ese nombre. Y en la época de la dictadura de Banzer, en la década de 1970, del general Hugo Banzer, no había parlamento. Se hizo un consejo de legislación y ese consejo de legislación aprobó normas que fueron muchas veces normas derivadas, copiadas de otras legislaciones y fueron aprobadas mediante el decreto ley. El decreto ley es una figura no democrática, ¿no? En democracia está la ley y está el decreto. El decreto reglamenta la ley la dicta el legislativo y el decreto el ejecutivo. Y se juntan esas figuras y es esa figura anómala del decreto ley. El Tribunal Constitucional ya observó anteriormente que esta situación debería culminar y debería tratarse la aprobación de nuevos códigos. Y han dado diferentes plazos. El tema de la construcción normativa es un proceso largo, es un proceso complicado, es un proceso en el que hemos avanzado y hemos tenido un retroceso este año. En el anterior periodo constitucional, Priscila, se aprobaron 5 códigos. Se ha aprobado un Código Procesal Constitucional, un Código Procesal Civil, un Código de las Familias y el Proceso Familiar que ha generado grandes ventajas para los ciudadanos, para el ser humano que necesita la operación de la justicia. Se ha aprobado un nuevo Código Niño, Niña, Adolescente y se ha aprobado la Ley del Notariado que nos ha permitido justamente llevar adelante lo que pasó ayer, una institucionalidad del notariado. Pero existen otros códigos que están todavía en proceso. El Ministerio de Justicia está trabajando el Código Civil, Código Comercio, Procesal Administrativo. Con la Central Obrera queremos construir conjuntamente con nuestros trabajadores el Código Laboral, como lo hicimos, y es testigo el señor Nostas, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados. Nosotros hemos trabajado el Código de Comercio con los empresarios privados. Es decir, se tiene que trabajar con los sectores. Y obviamente este es un proceso largo, es un proceso complicado, porque no es soplar y hacer botellas, como se dice, es un proceso que lleva muchos años, no solamente en su concepción, en su aprobación, sino también en su implementación. Entonces hay determinadas situaciones que hay que tomarlas en cuenta. Lo que ha pasado con el Código del Sistema Penal. A la oposición política en este país nunca le han interesado los códigos, y eso me consta a mí, porque soy presidente de la Cámara de Diputados y muchas veces los hemos llamado, los hemos invitado, los hemos convocado y nunca les ha interesado. Pero cuando han visto que era un instrumento, un elemento para dañar políticamente, obviamente su actitud cambia. Y funciona a mentiras, a engaños, un código que era bueno, que era necesario, finalmente tuvo que ser abrogado y ha habido un retroceso. Es un proceso largo, es un proceso en construcción, pero, lo decía yo en una entrevista en El Deber, y entiendo que es el criterio también que ha expresado, entiendo el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Flores, no es que estemos sin ninguna ley. Hay una figura jurídica que se llama la ultraactividad de la ley, es lo que está operando. El día de hoy se han resuelto seguramente varios casos aplicando el Código Civil. Nuestro Código Civil está en total vigencia por esta figura y ha de estar en vigencia hasta que o se lo eleve este código a rango de ley, que yo no lo veo necesario ni lo veo coherente, sino más bien hasta que tengamos un nuevo Código Civil aprobado en consenso y fruto de un largo trabajo, que eso va a demorar todavía, ¿no? Son procesos en construcción muy largos. Bueno, entonces eso es lo que está pasando con el nuevo Código Civil. A estar tranquilos, pero porque no hay ningún vacío legal ni nada por el estilo. Las normas están en plena vigencia y tenemos absoluta seguridad jurídica en el país. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Siempre un placer tenerlo. Gracias, Priscila. Siempre a las órdenes de Cadena y a todos. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.